Ya, muy buenas tardes, es importante, voy a continuar con la segunda parte del video. Y es muy importante que la gente sepa o conozca lo que es el neoliberalismo. El neoliberalismo es un modelo que históricamente ha fracasado. Es un modelo que representa los intereses de las clases oligárquicas, primario exportadoras, económicas, del sistema financiero, de las sociedades latinoamericanas. Es un modelo que reproduce la desigualdad socioeconómica y que genera mucha pobreza, ya que la riqueza, la producción material creada socialmente, la inmensa producción material creada socialmente por una sociedad, no es distribuida, sino que más bien es concentrada en un determinado grupo económico, en una determinada élite. Lo que sucedió en este contexto actual de pandemia que estamos viviendo en el mundo. Las ganancias del sistema financiero, las ganancias de la banca, de los grupos de agroexportación fueron cuantiosas, y el promedio ecuatoriano no logró obtener las condiciones de vida que tenía antes de la pandemia. Ese es el neoliberalismo. El neoliberalismo es el rostro más inhumano del capitalismo, que no busca una democratización económica, sino que más bien es un gobierno autocrático económico que concentra la riqueza producida socialmente por todos a un determinado grupo de personas, a una determinada élite económica. El neoliberalismo apoya la no intervención del aparato estatal, la no intervención del Estado en la garantía de derechos hacia los sectores populares, que deben tener condiciones de igualdad en competencia en comparación a los opulentos grupos económicos, a las opulentas élites económicas. Esa es la función fundamental del neoliberalismo, es la concentración de la riqueza en pocas manos. El neoliberalismo es la carta de recomendación que los imperios, los países desarrollados, dejan a los países en desarrollo, en vías de desarrollo del tercer mundo, para hundirlos en el sótano de la miseria, para hundirlos en el sótano de la pobreza. Con el Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial, que recomiendan la carta que recomiendan la aplicación de políticas económicas a los países, a los estados latinoamericanos, hacen recortes al gasto público, se hacen recortes a los derechos, como educación, salud. No hay mucha inversión social. Noam Chomsky, una de las personas que hablan sobre las 10 estrategias de manipulación mediática que existen acá, que aplican los medios de comunicación de propiedad de las élites económicas alrededor del planeta, dice que una de las estrategias de dominación que las élites económicas capitalistas tienen para mantener sometidos a los sectores populares, a los sectores desposeídos que no poseen grandes propiedades o grandes opulencias económicas, es darles o otorgarles una educación de pésima calidad. Porque con una educación de pésima calidad, la persona de escasos recursos económicos no reflexiona y se somete más fácilmente al yugo del capitalista. El trabajador debe conocer bien cuáles son sus derechos reconocidos en el Código Laboral, en el Código del Trabajo. Debe reclamar bien su salario digno. El salario digno no le interesa al capitalista, porque lo que le interesa es reducir el salario digno y cumplir sus lógicas de rentabilidad y acumulación de riqueza. Y la riqueza del capitalista también sale de la teoría del valor de Karl Marx. Es decir, que el trabajador no recibe como salario todo el producto de su trabajo, sino que una parte del valor producida por la fuerza de trabajo dentro de la jornada laboral se dirige hacia el capitalista. Eso se le denomina excedente. Existe mucha acumulación y existe mucha concentración de la riqueza. El neoliberalismo es la carta de los países desarrollados, de los imperios, para reproducir la lucha de clases acá en Latinoamérica. El neoliberalismo acá en el Ecuador ha causado la lucha política, histórica y tradicional entre las élites oligárquicas de la costa, agroexportadoras, las clases dominantes y las clases dominadas indígenas, el movimiento indígena de la sierra. Hay una lucha violenta entre estas dos lógicas. Los grupos de las clases sociales dominantes de la oligarquía guayaquileña, agroexportadora, del sistema bancario, son las fuerzas de conservación del orden, son la derecha, los que están bien posicionados en el orden. En cambio, los grupos, que son las clases bajas, que no están muy posicionadas en el orden actual, buscan transformar el orden, buscan cambiar el orden, son las lógicas de izquierda. Otra lógica de la derecha es buscar la segmentación, la atomización nacional.
Recordemos que uno de los proyectos del Partido Social Cristiano y el Madera de Guerrero es promover la autonomía y la independencia de la provincia del Guayas ante el Ecuador, ya que es una clase profunda que hereda la superestructura colonial. Es una clase sumamente racista y clasista que busca separarse de la diferencia y la enorme plurinacionalidad y multiculturalidad que existe en nuestro país, en nuestro pequeño país, el Ecuador, llamado Ecuador. En cambio, las lógicas de izquierda son las lógicas no de atomización nacional, sino que son las lógicas de integración regional. Los países latinoamericanos unidos somos mucho más fuertes. El neoliberalismo se encarga de fragmentarnos como nación y reproducir la lucha de clases tradicional, histórica, presente en nuestras sociedades latinoamericanas. No es un modelo recomendable, es un modelo que fragmenta y busca la desunificación de las sociedades latinoamericanas. Entonces las sociedades latinoamericanas no deben optar por la polarización, que lastimosamente es una de las lógicas del populismo, que también es tradicional en nuestra historia latinoamericana y que se genera por la emergencia de la pobreza. Debe buscar consensos la política, pactos de gobernabilidad, puntos de acuerdo para construir unas excelentes y unas mejores democracias. Estados Unidos, el imperialismo, busca aplicar en esta región la máxima de uno de los pensadores de la política, que es el renacentista Nicolás Maquiavelo. Él dice: divide y vencerás. Nos están dividiendo para vencernos. Tenemos que integrarnos como bloque y luchar contra los enormes poderes que existen y hay en el mundo. Tenemos que recuperar más bien las lógicas. Las lógicas de izquierda de integración regional, no de segmentación regional. Y tratar de transformar un orden y la intervención del Estado en los asuntos socioeconómicos, garantizando derechos, la falta de oportunidades, en las sociedades con mayor desigualdad socioeconómica del planeta. Y recordar que Ecuador es el cuarto país, solo para que vean la desigualdad socioeconómica que existe acá en la región latinoamericana y que quieren aplicar el neoliberalismo los mismos de siempre y concentrar mayor riqueza y no garantizar derechos y reproducir mayor desigualdad socioeconómica. También no les interesa tampoco proteger a los vulnerables en lo que tiene que ver con la regulación y el control de los precios del producto de consumo masivo. Eso no les interesa. Como acá en el Ecuador, Guillermo Lasso no conoce ni sabe cuánto cuesta un litro de leche. Está completamente desvinculado con la realidad socioeconómica que vive el pueblo ecuatoriano. Eso es el neoliberalismo. Es un poco un importismo en la condición humana. Es la falta de oportunidades. Esas lógicas que han fracasado acá no se las debe aplicar jamás, porque poseen hasta origen dictatorial, poseen un origen hasta autoritario. Acá se debe recuperar lo que es los pactos de gobernabilidad, los consensos, en este contexto de crisis que estamos viviendo. Hay que recuperar el rostro humano en este sistema capitalista que lastimosamente ha fracasado. Hay muchas cosas como comentar, como por ejemplo el efecto significante y el cretinismo que hablaba la escuela de Frankfurt, que es el pensamiento crítico. Hay que recuperar la educación, el pensamiento crítico. Hay que recuperar la ética en la política y no fundamentarnos en estas lógicas de eficiencia, que quiere decir el margen positivo o a menor coste, mayor beneficio. Eso no tiene que ver con la ética. Hay que acabar con esas lógicas que nos están acabando y que nos están arruinando como sociedad y recuperar la memoria histórica de que no se debe cometer los mismos errores del pasado, Y si bien el populismo fomenta o apoya el populismo, la democratización económica, porque se va en contra del neoliberalismo, posee un error en lo que tiene que ver con la dimensión política. Promueve la autocracia política. En los movimientos políticos populistas, que es la presencia de un líder carismático que mueve enormes masas de personas por su fuente de legitimidad irracional y no moderna, que es la carismática, no hay democracia interna. Los cargos de elección popular en un movimiento político son elegidos a dedo, conforme a la voluntad del populista. Hay una destrucción de la institucionalidad democrática. Esa destrucción de la institucionalidad democrática se ve reflejada en la ausencia de separación de poderes, que dilucidaba claramente el renacentista, el barón de Montesquieu, que es uno de los antecedentes de la Revolución Francesa de 1789. Las dos grandes revoluciones que dan cabida
al orden capitalista es que se da en Europa Occidental. Es en Inglaterra la revolución industrial y la revolución francesa, que también criticaremos a la revolución francesa porque aquí trataremos de desenmascarar los discursos de las ideologías. La revolución francesa, que hablaba sobre el principal valor, la libertad, la crea el país que era el segundo más grande en extensiones coloniales en el planeta, que es Francia. Francia fue el segundo país con mayor extensiones coloniales de toda la historia, según Eduardo Galeano en las Avenas Abiertas en América Latina. Solamente superado por Inglaterra. Inglaterra forjó el imperio más grande de todos los tiempos. Y es así como logró la acumulación de riqueza, acumulación por disposición, y logró forjar lo que es la primera revolución industrial. Entonces hablaremos mucho de eso, que también es importantísima reconocer la institucionalidad democrática y críticas que también existen actualmente en la política, como es la falta de profesionismo. Uno de los indicadores que indica que una sociedad esté sumergida en el subdesarrollo es la falta de profesionismo. Muy pocos profesionales en este país, lo que tiene que ver con política, ejercen su profesión en su área. Eso es un indicador de tercermundismo y subdesarrollismo, señores. Entonces esto tiene que cambiar. La gente más capacitada, con competencias, destrezas y formaciones en estudios políticos es la que debe estar en las instituciones del Estado. No aquellos que reproducen las lógicas inhumanas y de miseria humana del neoliberalismo. Y no aquellos también que son sumisos ante los autoritarios, que no rescatan en su discurso lo que es la meritocracia. Hay mucha gente con mucha capacidad, pero que sin embargo no tiene las oportunidades. Y hay que funcionar, hay que recuperar la democracia tridimensional en nuestra sociedad, la democracia económica, política y social. En este contexto digital, en donde las expectativas de los electores ha evolucionado vertiginosamente como producto de la socialización del conocimiento, que fue uno de los sueños del pensador Leibniz.